El año pasado, justo en este mes, el día 22, que era la festividad de Reswan, que hablamos sobre el significado de la palabra Reswan. Hoy no es el mismo tema, sino que es parecido, pero no es el mismo tema. Pero para dar un repaso, habíamos llegado a la conclusión de que la palabra Reswan en sí no significa paraíso, significa complacencia de Dios. Pero en la fe Bahá'í ha sido comparado, ha sido tomado como que significa paraíso, ha sido utilizado como paraíso. Entonces el año pasado estuvimos hablando de que pues es el paraíso de la complacencia de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito más siempre acerca del paraíso de la complacencia de Dios, pero no exactamente el mismo tema. Vamos a poner un par de minutos la información de contacto para los amigos que ven el video en YouTube. Ok, entonces ahora vamos a leer unas 4 palabras ocultas que tienen que ver con la complacencia de Dios. Veamos qué dice. Oh hijo del ser, guarda mis decretos por amor a mí, y niégate a ti mismo aquello que deseas si buscas mi complacencia. Oh hijo del hombre, no descuides mis mandatos si amas mi belleza, ni olvides mis consejos si quieres alcanzar mi complacencia. Bajaula. Ok, entonces vamos a leer otras 2. Oh hijo del hombre, si no te sobreviniese la adversidad en mi sendero, ¿cómo podría seguir los caminos de quienes están contentos con mi voluntad? Si no te afligiesen las pruebas en tu anhelo por encontrarme, ¿cómo alcanzarías la luz en tu amor por mi belleza? Oh hijo del hombre, si me amas, despréndete de ti mismo, y si buscas mi complacencia, no consideres la tuya, a fin de que mueras en mí, y yo viva en ti eternamente. Bajaula. Ok, gracias. Entonces aquí podemos tomar como la complacencia de Dios contra la complacencia del ser humano, del hombre. La complacencia de Dios es buscar las virtudes divinas, buscar el estatus espiritual, entrar en un estado muy espiritual, ¿no? Cercanía de Dios, etcétera. Pero la complacencia mía en esta última palabra oculta, como que ha sido comparado con lo mundano, ¿no? Con lo materialista. Entonces, o por otro lado, la complacencia de Dios, de cierta manera, es mi paraíso. O sea, si yo actúo de tal manera que Dios está complacido conmigo, entonces yo estoy en el paraíso. Repito, según las palabras ocultas que acabamos de leer, si Dios está complacido conmigo, yo puedo estar feliz porque estoy en el paraíso. Es decir, el paraíso no es un lugar a donde yo vaya cuando yo me muera.
el paraíso es un estado de mi alma, de tal manera que si yo actúo de acuerdo a la complacencia de Dios, entonces yo estoy en el paraíso. Es una forma, ¿no?, de considerar que yo estoy en el paraíso. El año pasado hablamos de esto, ¿no? Por eso que dicen Resvan significa paraíso, porque Resvan en realidad, un término que en el Corán también aparece varias veces, en realidad su raíz significa complacencia de Dios. Pero en la fe Bahá'í ha sido utilizado como también un sinónimo del paraíso. Entonces yo, Kurosh, llego a la conclusión de que si yo quiero estar en el paraíso, debo contar con la complacencia de Dios. Una forma de estar en el paraíso. ¿Algún comentario? Ok. Entonces, Dios es un ser inalcanzable. Es decir, los Bahá'ís consideramos que Dios no es un ser al que yo pueda ver. Por muy arriba que esté yo, por muy elevado que sea mi alma, por muy santo que yo sea quien sea, a Dios no lo puedo alcanzar, jamás, porque sea quien sea yo, Dios es mi creador y yo jamás voy a poder tener acceso a Dios, creador. No puedo alcanzar literalmente su presencia. Entonces, ¿qué significa alcanzar la presencia de Dios? Según Abdul Bahá, alcanzar la presencia de Dios es como semejanza a Dios. Es decir, si Dios es amoroso, bondadoso, justo, generoso, infinitamente amoroso, justo y generoso, si yo soy en la medida de mi capacidad amoroso, justo y generoso, entonces yo me parezco a Él, soy semejante a Él. Y por lo tanto, se interpreta como que yo estoy en su presencia, estoy con Él, estoy cerca de Él, pero en cualidades, no literalmente que esté en su presencia, como una ubicación. Pero también hay otra forma de estar en su paraíso y estar cerca de Él. Estar en su presencia. Es cuando yo cuento con su complacencia. Entonces, la complacencia de Dios puede ser la llave para el paraíso. Y también puede ser la razón por la cual dicen que Resvan significa paraíso, porque Resvan literalmente significa algo como complacencia de Dios. Nosotros somos seres de doble naturaleza, ¿correcto? Somos seres de doble naturaleza. Naturaleza espiritual y naturaleza material. Entonces, en ambas naturalezas
puede haber un posible paraíso y un posible infierno. Es decir, nosotros podemos tener doble paraíso y doble infierno. Podemos tener infierno y paraíso según nuestra naturaleza animal, pero también podemos tener infierno y paraíso de acuerdo a nuestra naturaleza espiritual. Ok, ahora, lo más inteligente para un ser humano es estar en ambos paraísos, tanto a nivel material como a nivel espiritual. No sé si me dejo entender. O sea, mi paraíso material puede ser comer bien, hacer ejercicio, ser saludable, sano, pues, y disfrutar de las bellezas que me ofrece este mundo con moderación y sin excesos. Ese es mi paraíso material, pero mi paraíso espiritual es mi comportamiento, mis virtudes, mi cercanía a Dios y como en esta charla lo estamos relacionando con la complacencia de Dios. Entonces, ese es paraíso. También, ¿no? Es una forma de estar en el paraíso. Como aquí están viendo un dibujo, esa es Tierra Santa, ¿no? Los lugares sagrados bahá'ís. Y para mí, esos lugares cumplen, ahí se cumplen los dos paraísos, ¿correcto? Porque ahí es un paraíso terrenal para el que busca la belleza de los jardines, de los edificios, ¿no? El diseño de los huertos, de los árboles. Es un paraíso terrenal, pero también ahí simboliza el paraíso espiritual, porque uno está cerca de lugares santos y le infunde la espiritualidad, el lugar donde uno está. Entonces, ese lugar, por ejemplo, puede ser una simulación, un símbolo del verdadero paraíso espiritual, porque ahí están los lugares sagrados, los benditos cuerpos de nuestras figuras sagradas, ahí están. Entonces ahí podemos encontrar los dos tipos, ¿no? de paraíso. Paraíso material por la belleza de los lugares, pero también está el paraíso espiritual porque ahí está los restos del Bab, de Baha'u'lláh, de Abdul Bahá, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, no es que el paraíso material mundano sea malo. Es malo si no respetamos las leyes divinas de usar correctamente lo que han puesto a nuestra disposición. Y si usamos con moderación y para el bien. Está muy bien buscar el paraíso terrenal, pero nuestro objetivo principal es buscar el paraíso espiritual. Como se ve aquí que hay doble dibujo. A la izquierda estamos viendo como el hombre señala a él mismo, o sea, como el hombre egoísta, apuntando hacia su yo material, o sea, que importa, pero su yo material, no su yo espiritual, ¿correcto? A la derecha vemos un dibujo donde hay un hombre que tiene una silueta, una sombra, que es su parte material, pero también refleja un sol adentro de su corazón, que es la parte espiritual, ¿correcto? Entonces,
una de sus naturalezas, el yo material, mortal, la silueta, ¿no? A la derecha. La silueta simboliza el cuerpo. Vive, no sé, 50 años, 60 años, 80 años y otros 100 años y muere para siempre. Se va para siempre. Si tiene un defecto físico, también al morir ese defecto también desaparece para siempre. Es decir, no lo llevas contigo. Pero el yo espiritual, el yo que representa esa luz que está dentro de la silueta, al morir, sigue su camino hacia la eternidad, no muere, busca trascender, busca la presencia de Dios. Entonces, entonces yo busqué algo curioso. Busqué en Google una imagen para representar paraíso animal. Y miren lo que me puso, ¿no? Un jardín bien bonito, lleno de animales, todos están felices. Digamos que este es el paraíso animal. Después dije, voy a buscar una imagen para representar el paraíso humano. Y gracioso, ¿no? Me dibujó uno bien similar, ¿no? No es exactamente la misma figura, pero igual hay árboles, hay flores, hay ríos, hay animales, ¿no? Es como que, entonces yo llegué a una conclusión, ¿no? Como que para la mayoría de la gente, pues es complicado concebir cómo es el paraíso espiritual. Entonces se lo imagina como un jardín, ¿no? Es como, por ejemplo, en el judaísmo, cristianismo, yo no sé si todos, pero muchos creen que su paraíso es un lugar bonito a donde van a ir después. O los musulmanes igual. Para ellos el paraíso es un lugar donde hay cosas muy agradables, ¿no? Pero así, pintado como cosas materiales, así lo pintan ellos. Pero en realidad, ese es el paraíso animal. Y el paraíso humano, ¿qué es? Cercanía de Dios, complacencia de Dios, adquirir las virtudes y cualidades divinas, conocer a la manifestación de Dios, es un estado del alma. Pero el hecho de que Google me dio lo mismo para ambos, quiere decir que también para muchos el paraíso pinta algo parecido a lo que encontramos aquí, o así se lo imaginan, o se imaginan que es algo equivalente a esto, o parecido a esto. ¿Por qué? Porque la mente humana no alcanza a concebir cómo es el mundo espiritual. Pues nosotros tampoco, ¿no? Tampoco podemos entender, concebir cómo es el mundo espiritual. Lo que sí sabemos es que es infinitamente superior. Entonces,
tanto el paraíso terrenal como el paraíso espiritual se pueden simbólicamente pintar de una misma manera, porque no tenemos cómo pintar lo espiritual, pero en la realidad son placeres inmensamente diferentes. No se parecen, pero simbólicamente así lo podemos dibujar. Hay otra forma de calificar el paraíso según su santidad el Bab, que es también el paraíso se define como la cercanía de la manifestación de Dios. Es decir, cuando viene el Bab, cuando viene Bahá'u'lláh, cuando viene Jesucristo, cuando viene Moisés, los que lo aceptan, creen en él, son sus compañeros, los que cumplen sus mandatos, los que están cerca de él, simplemente por el hecho de estar cerca de él, están en el paraíso. Vamos a ver las palabras del Bab donde define eso, ¿no? No hay paraíso más maravilloso para cualquier alma que estar expuesto a la manifestación de Dios en su día, oír sus versos y creer en ellos, alcanzar su presencia, que no es sino la presencia de Dios, navegar en el mar del reino celestial de su complacencia y tomar de los frutos escogidos de su unidad divina, el Bab. Entonces, por ejemplo, cuando apareció su santidad Jesucristo, todos los discípulos que estaban alrededor de él, no Judas, pero los discípulos que contaban con su presencia y complacencia, ¿no? Lo aceptaron y trataban de cumplir con sus mandatos y ayudarle, etcétera, etcétera, pues, sin necesidad de morir, ya estaban en el paraíso. Ahora, yo tengo una anécdota para ilustrar este punto. Veamos. Ustedes saben que Bahá'u'lláh en mediados de agosto de 1852 fue arrestado y encerrado en el Siachal, la Fosa Negra, un lugar oscuro, húmedo, nauseabundo, pestilente, lleno de sabandijas. Las sabandijas son los insectos de inframundo, ¿no? De bajo tierra, lleno de fango, bacterias, enfermedades, y era al parecer un desagüe público, del baño público, hecho convertido en prisión. Estaba cerca de uno de los palacios de Nasser-Din Shah, el rey del país, pero era el lugar más infernal que se puedan imaginar. O sea, infernal en el sentido figurado, ¿no? Una fosa oscura, donde el aire no circulaba, porque solo tenía una entrada. No tenía entrada por aquí y salida por ahí para que circulara el aire. Entonces, a Bahá'u'lláh lo acompañaban un grupo de creyentes
Y para el colmo de las hostilidades, cada día los verdugos, los agentes, llegaban y llamaban a uno de los compañeros de Bahá'u'lláh en la prisión por su nombre y lo llevaban fuera del calabozo para ahorcarlo a la horca, para alcanzar el glorioso martirio. Entonces, cuando llamaban a cualquiera de ellos, él ya sabía que le tocaba martirio. Se levantaba, bailaba, hasta bailaba de alegría, abrazaba a todos, daba un abrazo y beso a Bahá'u'lláh, y con su bendición y con su complacencia voluntariamente corría al campo del martirio. Después el verdugo, que también era alguien que no odiaba a Bahá'u'lláh, lo admiraba. Después de ese martirio, el verdugo regresaba y contaba a Bahá'u'lláh y a sus compañeros el comportamiento del mártir, la alegría con que aceptó el martirio. Entonces, qué dichosos estos compañeros, ¿no? Porque ellos estaban en la presencia de la manifestación de Dios. Estaban en la presencia de Bahá'u'lláh como creyentes, no como enemigos, ¿correcto? Y estar en la presencia de la manifestación de Dios, o sea, de Bahá'u'lláh, ya es, como lo define el Bab, es estar en paraíso. Ahora, no digamos que contaban con la complacencia de Bahá'u'lláh, que también es estar en el paraíso. Fabio. Hola amigos, buenas noches. Sí, pensé, es que no quería hablar antes porque no sé si también vas a contar esa parte, pero algo que también caracterizaba la alegría de aquellos días es que estaban pero tan felices que cantaban y cantaban con una fuerza durísima que incluso se alcanzaba a escuchar hasta el palacio. Y cantaban Ho Balai Huyakfi Angole Shaya, que ha sido traducida como Dios es suficiente para mí, Él es el todo suficiente, ¿no? Pero la alegría era tanta que cantaban y prácticamente lo gritaba y se alcanzaba a escuchar hasta el palacio del Nasiruddin Shah, ¿no? Que habías comentado ahorita que estaban cerca. No sé si lo ibas a comentar, perdón si me adelanté. No, esa parte no la iba a comentar, está bueno, está bien, que además, si lo iba a comentar, para mí es un placer que lo hagas tú. Sí, porque la idea es que se cuente, no quien lo cuente. Bueno, pero yo iba a contar otra anécdota relacionada con las personas que estuvieron ahí presentes con Bahá'u'lláh. Entre los creyentes, compañeros de Bahá'u'lláh, en ese calabozo, en la fosa negra, en el Siachal, había un joven que se llamaba Abdul Wahab. Abdul Wahab. Abdul como Abdul Bahá y después Wahab. Era un joven persa que unos años antes,
unos años antes de 1852, no sé si 1849, 50, 51, un par de años antes, tuvo que salir de su casa por algunos problemas que tenía en la casa y tuvo que ir a vivir en Bagdad, donde posteriormente iban a mandar a Bahá'u'lláh, ¿no? Entonces, por el año 1850, 51, 1 o 2 años antes del Siachal, él estaba viviendo en Bagdad. Y él, para sacar su sustento, estaba trabajando en una cafetería donde servían té negro y galletas o pan dulce. Entonces, justo entre 1850 y 51, no está muy claro en la historia, Bahá'u'lláh hizo su primera visita a Bagdad, pero no como prisionero, sino como lo que era, hijo de un ministro, ¿no? Entonces hizo su visita a Bagdad y Bahá'u'lláh solía llegar a esa cafetería a tomar su acostumbrado té. Saben que los persas no perdonamos el té. Así como aquí, por ejemplo, en El Salvador, en la tarde es ley tomar un café y pan dulce, ¿no? Allá también tomaban el té y con algo dulce. Galleta, pan dulce, no sé. El joven ya era un fiel creyente, ¿no? En la fe. Y cuando llegó Bahá'u'lláh ahí a tomar té, este joven, Abdul Wahab, no dejaba de dar vueltas alrededor de él. Como él sabía quién era Bahá'u'lláh, ¿no? No dejaba de dar vueltas alrededor de él. Buscaba cualquier pretexto para llegar y dar una vuelta alrededor de donde Bahá'u'lláh estaba sentado. Entonces un día Bahá'u'lláh le hace una pregunta al joven. Yo esa pregunta la puse ¿no? En esta ilustración. Bahá'u'lláh le pregunta al joven, dice, Abdul Wahab, ¿acaso puede la mariposa estar lejos de la candela? Saben ustedes que en la literatura persa eso significa pues el amor del creyente y el creador, ¿no? Es como el amor entre el creyente y Bahá'u'lláh o el Bab, ¿no? O Jesús. Es un amor que te quema, pero no puedes evitar amar. Buscas quemarte en ese amor hacia tu bien amado, ¿no? Entonces el joven, cuando Bahá'u'lláh le dijo que la mariposa no puede vivir sin dar vueltas alrededor de la candela, el joven tal vez no entendió del todo a qué se refería Bahá'u'lláh. Quedó perplejo. Y para su mala suerte, al día siguiente Bahá'u'lláh ya no apareció. Ya no llegó porque ya se había ido a Irán, a Persia. Pero Abdul Wahab fue a buscar a los amigos, a los compañeros creyentes, investigó qué había pasado con Bahá'u'lláh. Entonces ellos le informaron, sí, él regresó a Persia, a Teherán, donde vivía. Entonces Abdul Wahab inmediatamente empaca lo poco de pertenencias que tenía
y va camino a Teherán. Cuando llega a Teherán, justo era alrededor de, tal vez, no sé, tal vez era alrededor de agosto, seguramente, de 1852, justo cuando habían encerrado a Baha'u'lláh en el Siachal. Entonces, como este Abdul Wahab era un creyente muy ferviente y que no escondía su fe, no se callaba, ¿no? Era muy devoto, muy activo, enseñaba la fe a cualquiera. Entonces, gracias a esas cualidades, lo arrestan y lo llevan hacia el Siachal. A todo esto, él no sabía que Baha'u'lláh estaba ahí. Cuando llega al calabozo, se pone triste, decepcionado. ¿Por qué? Pues porque él, ¿a qué estaba yendo a Teherán? Estaba yendo a buscar a Baha'u'lláh. Ahora imagínate, tú estás yendo a Teherán a buscar a Baha'u'lláh y te encierran en un calabozo y tú no sabes que Baha'u'lláh está ahí adentro. Pero como no sabes, te decepcionas, te pones triste, ya no lo voy a poder ver. Y lo comienzan a bajar al Siachal para encerrarlo ahí. Y él estaba muy decepcionado, muy triste. Digamos simbólicamente como que está en el infierno, ¿no? Como era un infierno para él. Afligido. De repente escucha una bendita voz sin ver quién era, ¿no? Desde adentro del calabozo era la voz de Baha'u'lláh que le dice algo así. La voz le dice, hoy comprendiste que la mariposa no puede estar mucho tiempo lejos de la candela. Entonces entendió a qué se refería, que él no pudo estar mucho tiempo lejos de Baha'u'lláh y se vino para buscarlo hasta llegar a la presencia. Entonces él reconoció la voz de Baha'u'lláh inmediatamente. En un instante su ser se llenó de felicidad, de alegría. Eso sí lo agrego yo, ¿no? A la historia. De repente, en un segundo, en un instante, del infierno de la lejanía, pasó al paraíso de la cercanía de la manifestación de Dios. Había encontrado al objeto de su búsqueda. Ya no cabía la tristeza en su corazón y en su alma. Se alegró tanto y contagió esa alegría a los demás compañeros que estaban encerrados, a tal manera que se pusieron a cantar y a bailar de felicidad. Entonces, recuerdan que en ese Siachal, cada día llamaban a uno de los compañeros para martirizarlo, ¿no? Para llevarlo a la horca, colgarlo. Y un día, este joven, Abdul Wahab, perdón, Fabio deseaba decir algo. Sí, solamente algo súper chiquito, pues no para aportar la historia, sino que me parece muy bonito, sí, la historia que has comentado hasta el momento, todavía me doy cuenta que no la has terminado, pero me parece súper bonito porque, este, eh, eh, pues a mí personalmente me ha pasado y quisiera compartirlo con los demás, que en ocasiones siento que como que estoy intentando acercarme a Dios, pero como que no me es posible con mis propias fuerzas, ¿sí? Entonces como que hago mis esfuerzos y todo y como que igual vuelvo al mismo punto. ¿M?
Entonces, pues siempre me acuerdo como este versículo que dice, aquel que se esfuerce por llegar a nos, a él le guiaremos, ¿cierto? Y también me acuerdo que Bajaola dice, ámame para que yo te ame. Entonces, como que si nosotros amamos a Dios y hacemos nuestro esfuerzo, como que Él nos va a guiar, pero en ocasiones, pues, no es tan claro. Entonces, siento yo, pues, que de pronto lo mismo le pasó a este joven, que cuando lo estaban bajando, como que él decía, pero hice mi esfuerzo, ¿cierto? Y aún así no fue suficiente. Y cuando justamente lo que tú comentas, cuando parecía que le estaban bajando como al infierno, realmente se estaba acercando más al cielo de la proximidad. Entonces, pues me parece muy bonito porque lo que te digo, ¿no? En ocasiones me pasa que siento que estoy haciendo mis esfuerzos, pero como que no es suficiente, pero vale la pena tener presente como que Dios nos está realmente acercando a Él aun cuando nosotros creemos que estamos haciendo mal las cosas o que nos estamos alejando, también ese es un medio para acercarnos a Él. Solo quería comentar eso, qué pena, gracias. Ok, gracias Fabio, muy bien. Entonces, durante el periodo, ¿no? Porque Bahá'u'lláh estuvo 4 meses en ese Siahchal, desde mediados de agosto hasta mediados de diciembre. Entonces, en algún momento, uno de esos días que estuvieron ahí, un día, este joven, Abdul Wahab, se acerca a Bahá'u'lláh y le dice, anoche soñé que volaba en el suelo, anoche soñé que volaba en el suelo y luego me remonté a lo alto, o sea, al cielo. Entonces, Bahá'u'lláh le dijo, este día serás martirizado. Este día te toca la gloria del martirio. Sé fuerte, sé firme, adelante. Ahora imagínense en vida, sin morir, e ir a Alfa de Centaurio a buscar el paraíso, en este mundo, estando aquí, contaba con la cercanía de Dios mediante Bahá'u'lláh y contaba con la complacencia de Dios mediante Bahá'u'lláh también. Entonces ya estaba en el paraíso, ya lo estaba. Entonces cuando Bahá'u'lláh le dijo, sé firme, sé fuerte, Abdul Wahab, con entusiasmo, con mucha alegría, abrazó y besó a Bahá'u'lláh y a cada uno de los prisioneros ahí presentes, porque así era, ¿no? Cada vez que a uno le tocaba ir al martirio, a la gloria del martirio ahí arriba, abrazaba, besaba a todos y cantando y bailando de felicidad iba. Entonces cuando ya se iba, Bahá'u'lláh vio que el joven no traía zapatos, estaba descalzo. O sea, yo no sé la historia de por qué estaba descalzo, pero cada quien se va a imaginar, ¿no? Que él venía con un par de zapatos rotos y tanto caminar y caminar y caminar y caminar para alcanzar la presencia de Bahá'u'lláh, se le rompieron los zapatos de tal manera que ya no le servían. Muchos de esos personajes santos y famosísimos en la fe no tenían zapatos, no tenían camisas, o tenían una sola camisa y en la noche lo lavaban, al día siguiente se lo ponían. Entonces cuando Bahá'u'lláh vio que no tenía zapatos, Bahá'u'lláh le dio sus propios zapatos. ¿Qué Bahá'u'lláh? Si esto no es paraíso,
Entonces, ¿qué es paraíso? Entonces el joven con zapatos de Bajaola se apresuró a la gloria del martirio, al campo del martirio. Y esta es una historia, una de las grandes historias de amor. En pleno calabozo subterráneo, lo más parecido a lo que alguien pudiera calificar como infierno, alcanzó el paraíso de la presencia y de la complacencia de Dios. Alcanzó el paraíso. Entonces, así como la mariposa ama la candela y la busca, aunque la candela le quema, ¿no? Pero la busca, porque su paraíso es llegar a la candela y morir ahí. Obviamente este es simbólico, ¿no? El paraíso de la mariposa es el fuego del amor por la candela, que le da muerte a sus amantes. En la oración larga de curación, Bahá'u'lláh ha revelado, le dice a Dios, oh tú que das muerte a los amantes. O sea, es el mismo Dios que está dando muerte a los amantes. Son sus amantes, lo aman y Él les da muerte. Así funciona, ¿no? En la filosofía de la fe. Ahora, en resumen, ¿qué es el paraíso para los bahá'ís? Después ustedes me van a ayudar también para dar más definiciones. No es que vamos a dar una sola definición. El paraíso para un bahá'í es el progreso espiritual, el desarrollo espiritual, el desarrollo de virtudes, de cualidades espirituales que provienen de Dios. Paraíso también se define como cercanía de la manifestación de Dios o la cercanía de Dios, que equivalen, que Bahá'u'lláh interpreta como semejanza. O sea, yo estoy cerca de Dios cuando yo soy semejante a Él, o cuando yo desarrollo las cualidades que me hacen semejante a Dios, entonces estoy cerca de Dios. Y esa cercanía constituye mi paraíso. Cercanía de Dios o de su manifestación. Reconocer a la manifestación de Dios en su día, según dice el Bab. Y si es necesario, o sea, y servirle, ¿no? Si es necesario, dar la vida por él. Pero si ya son 200 años después, 180 y tantos años después, pues ya aquí en El Salvador, por ejemplo, en Perú, ya no es hora de sacrificar la vida. Entonces, ¿qué vas a hacer en su lugar? Servir equivale a martirio en otras épocas. Entonces, no sé, ¿hay alguna otra forma de definir el paraíso? Si se les ocurre, pues lo pueden decir en este momento. Adelante. Ay, qué pena yo hablando y hablando. Bueno, en este momento me acuerdo de un pasaje de Bahá'u'lláh
que dice, considera una perla que brilla en virtud a su naturaleza inherente. Cuando se la cubre de seda, su lustre y belleza quedan ocultos. De igual modo, la excelencia del hombre consiste en hacer aquello que corresponde a su rango y no en los juegos y pasatiempos infantiles. Has de saber que tu verdadero adorno consiste en el amor a Dios y en tu desprendimiento de todo salvo de Él y no en las cosas que posees. Pero bueno, a lo que voy con esto es que me llama mucho la atención eso de que como que la excelencia del hombre consiste en hacer aquello que corresponde a su rango, ¿sí? Am, entonces hace algunos días estaba leyendo un libro que se llama La vida que vale la pena vivir y comentaba en el caso de que, digamos, cuando le preguntan a la gente o a la mayoría de las personas cuál es esa vida que vale la pena vivir, todo el mundo piensa en una vida llena de comodidades, de lujos, en la que están como felices, por decirlo así, en la que están tranquilos, no tienen ninguna enfermedad, nada de eso. Pero comentaban el caso, por ejemplo, de una joven que a lo largo de su vida luchó por los derechos de las mujeres en Estados Unidos y ella fue en algunas ocasiones apedreada, encarcelada, incluso a las amigas de ella las mataban porque peleaban por la misma causa, pero finalmente logró los derechos de la mujer y qué bueno que pudieran votar y todo esto, ¿no? Entonces, también comenta en el caso de Abraham Lincoln, por ejemplo, que sufrió una depresión desastrosa a lo largo de toda su vida, pero sin embargo, pese al dolor que le generaba la depresión y todo, él logró, pues de alguna u otra forma, abolir la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, lo interesante es que, digamos, y también comentan creo que el caso de Nelson Mandela, ¿no? Que fue una persona que sufrió durante mucho tiempo peleando bueno, en África, ¿no? En Sudáfrica. Entonces, la cuestión esencialmente es que son tres personas que vivieron una vida llena de sufrimientos, que no fue particularmente feliz, que no fue particularmente cómoda, pero fueron tres personas que se levantaron a cumplir con la responsabilidad que Dios les había dado, ¿sí? Entonces, Abdul Baha comenta en una cita, ah, ah, las enseñanzas de Bajaola aún no han sido establecidas en ese país. Deseo que estéis dispuestos a sacrificarlo todo, el uno por el otro, incluso la vida misma. Entonces sabré que la causa de Bajaola ha sido establecida. Entonces, la cuestión es que si nosotros nos levantamos en serio a cumplir con el propósito que Dios ha destinado para nosotros, lo hacemos por amor a Él y por amor a sus criaturas, por servir a sus criaturas. Bajaola dice que el servicio a la humanidad es servicio a Dios. Entonces, de alguna u otra forma, estamos cumpliendo con ese paraíso que tú estás mencionando, ¿no? Nada, eso era lo que quería compartir. Gracias. Ok, gracias Fabio, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces estuvimos hablando de posibles formas de ver e interpretar qué es el paraíso. Mi perrito está en su paraíso ladrando. También el estar en paraíso o infierno puede calificarse como un estado del alma, no un lugar a donde yo voy a ir cuando me muera o cuando no me muera. Es una condición del alma que se puede experimentar tanto en esta vida como en la próxima. Obviamente en la próxima el alma tiene mucho más, manifiesta mucho más sus poderes. Pero si yo, por ejemplo, como este joven Abdul Wahab, contaba con la cercanía de Bahá'u'lláh y con su complacencia,
ya estaba en el paraíso, aunque estaba en el lugar más infernal de Teherán. Entonces el paraíso o el infierno no son lugares donde uno se quema o donde uno come rico, sino son condiciones del alma humana si goza espiritualmente de la cercanía de Dios, de la complacencia de Dios, de la acumulación de virtudes o no. El amor, la unidad, el amor hacia la humanidad, el servicio a la raza humana, ¿no? No se imaginen la alegría que me da a mí, por ejemplo, en los minutos que estoy desarrollando esta reunión, porque lo tomo como un servicio a la humanidad, ¿no? Y eso me mantiene feliz. Entonces el paraíso es una condición del alma. ¿Cuál es la conclusión? Todas esas condiciones son estados del alma y el alma humana, si bien su mayor apogeo y desarrollo y manifestación se da en la otra vida, su mayor poder se manifiesta en la otra vida, aquí desde el momento de la concepción mi alma existe y si yo cumplo ciertas condiciones, puedo decir que ya estoy en el paraíso, ¿no? Entonces el paraíso no es un lugar, es una condición del espíritu, del alma. Y puede ser alcanzado en esta vida, ¿no? En este mismo mundo también. Ahí termino el material. Muchas gracias. ¿Alguna opinión? Muy bonito tema, muy lindo, me fascinó. Gracias, Kurosh. Gracias a todos. Gracias, Fabio. Bueno, bienvenidos. Nos vemos la otra semana con otro tema. Gracias, Kurosh. Feliz Adiós. noche a todos.